Acevedo, soy la directora de posgrado del Design Lab. Y bueno, hoy día hicimos esta charla que está alojada en el Diplomado en Diseño de Espacios Expositivos, que es un programa nuevo en nuestra escuela, que se lanza ahora el 3 de octubre, y por supuesto están todos cordialmente invitados los que quieran participar de él. El director es Rodrigo Tisi, quien también hoy día está a cargo de la charla, y en algún momento les va a hablar un poquito más en detalle de este programa. Pero quizás contarles un poquitito que uno de los objetivos de este Diplomado en Diseño de Espacio Expositivo es justamente entregar herramientas únicas y diferenciadoras para que los profesionales puedan tomar el liderazgo en el camino del diseño, la innovación y la disrupción. Este tipo de programa se enmarca también hoy día en este concepto de economía naranja, de esta industria creativa, que es bastante relevante, muy relevante hoy día, muy incipiente en Chile, pero en países desarrollados está dentro de las agendas país. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo cultural, humano, social, y lo que potencia las actividades de contenido cultural, artístico y patrimonial, es parte del core, junto con otras disciplinas también relacionadas a esta industria creativa. Por lo tanto, también desde esa mirada hemos querido aportar, desde la academia, ¿no es cierto?, con un programa que sea contingente y atingente a su vez a estas nuevas tendencias. Así que estamos muy contentos. Rodrigo ha trabajado arduamente en este programa, y por eso que esta es nuestra primera charla relacionada, ¿no es cierto?, a estos temas de exposición. Hemos tenido bastante también buena llegada y muchas personas interesadas, así es que esperamos que sea un éxito este programa que parte ya en 2 meses más. Bueno, así es que sin más preámbulo, yo quiero ahora presentar a quienes no lo conocen, a Rodrigo Tisi, quien es arquitecto, magíster en arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un doctorado en Performance Study en la Universidad de Nueva York, y actualmente Rodrigo es el director del magíster en Ciencias del Diseño, donde hay varios alumnos acá presentes, y adicionalmente es el director, como les dije hace un momento atrás, del Diplomado en Diseño de Espacio Expositivo. Espero que se entretengan y lo pasen bien con esta charla, y eso, y cualquier duda, la idea es que si hay dudas en el lapso de esta, lo vayan comentando en el chat, y en algún momento al finalizar vamos haciendo estas preguntas y recogiendo las inquietudes y contestando, por supuesto, lo que necesiten saber. Eso, Rodrigo, adelante. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Patti, por la presentación. Antes de comenzar, quisiera pedirle a todos que silenciáramos los micrófonos, cosa de no tener ruido de ambiente. Bueno, un poco como estaba diciendo Patricia, este diplomado es un trabajo que hemos realizado, ¿no es cierto?, con el equipo del Design Lab. Vamos a poder finalmente empezar a trabajar en él con alumnos hacia octubre de este año. Y las preguntas de hacer un diplomado como este vienen un poco en esa reflexión de cómo desde el Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez podemos contribuir al desarrollo, ¿no es cierto?, de la cultura en ámbitos que no han sido tan explorados desde nuestra escuela de diseño. El Design Lab, como ustedes saben, es un laboratorio de fabricación y de alta tecnología, digámoslo, para el proceso y el desarrollo de diseños e innovación. Pero en ese marco creemos que es muy relevante e interesante poder desarrollar líneas que se conecten con el entorno de la sociedad, con el entorno cultural. Entonces, en ese ambiente es en donde se está proponiendo este programa, y trabajamos con profesores del Design Lab y también con profesores de la Facultad de Artes Liberales. También tenemos invitados a profesores externos que tienen interesante trabajo profesional en la práctica de las instituciones culturales. Quisiera destacar acá que está Pablo Bruñole también conectado. Él va a ser uno de nuestros profesores en taller 1, museografía, y si todo anda bien estaríamos partiendo en octubre. Lo que voy a hacer hoy día es básicamente presentarles el trabajo ya casi de 10 años exactamente, de un desarrollo que ha venido siendo sistemático, diría yo, en el tiempo con respecto a la observación de ciertos contenidos de fenómenos socioculturales que pasan en el entorno de la ciudad, pero que me han interesado poder empujarlos hacia el espacio de exposición, hacia el espacio de los museos, de la galería. En el fondo, ciertos fenómenos, ¿no es cierto?, urbanos, sociales. Yo soy arquitecto,
y desarrollar la reflexión de esos fenómenos dentro de espacios y contextos, digámoslo, más institucionales de la cultura. Entonces, la exposición de hoy va a tratar justamente sobre esta contingencia, de cómo en estos 10 años los proyectos que voy a presentar, que son 4, han contribuido de alguna manera a reflexionar sobre ciertos momentos que están o han sucedido, ¿no es cierto?, en Chile y particularmente en el desarrollo de las ciudades y un poco en el marco de todos estos fenómenos que estamos viendo, como la crisis social, de un cierto desequilibrio medioambiental, problemas que tienen que ver como con la infraestructura urbana, etc. Lo vamos a poder desarrollar en la presentación, y hacia el final de la charla quisiera que ustedes participen haciendo preguntas. Hay un chat de preguntas que lo va a estar viendo Nicole y Amanda, para que al final nosotros les pueda ir respondiendo y podamos establecer una pequeña conversación. Entonces, sin más, partamos. El primer proyecto que quiero presentarles es justamente... No, antes de ir al proyecto quiero hacer una pequeña reflexión respecto al diseño de exhibición, que podría ser entendido como museografía, pero nosotros no llamamos este programa como museografía, sino más bien diseño de exposiciones, para abrir el campo de esto que se parametriza, digámoslo, dentro de instituciones culturales, ¿no es cierto? La museografía habitualmente está referida a espacios convencionales de exposición, y el diseño de exhibición puede tener, ¿no es cierto?, otros alcances. En ese sentido, creo que el trabajo del diseño de exposiciones, museografía, para los que quisieran entenderlo así, va muy de la mano, por supuesto, también asociado al trabajo del curador y al desarrollo de los contenidos, al desarrollo, ¿no es cierto?, de contar una historia, de una narrativa que puede dar cuenta, ¿no es cierto?, de estos fenómenos de contingencia. Y finalmente hay un tercer punto en esta asociatividad de labores, diría yo, que tiene que ver con la gestión y la producción. O sea, en cuanto a diseño, somos los que tenemos que dar una solución también para poder ejecutar e implementar esta obra. Entonces también el aspecto de la dimensión de factibilidad es algo importante que nosotros hemos considerado en este programa. Quisiera establecer 3 niveles que siempre he tratado de explorar en estos ejercicios, diría yo, de arquitectura temporal. Uno es la innovación, que básicamente se refiere a desarrollar nuevas formas y procesos para diseñar una exposición, el trabajo colaborativo y participativo. Más que verlo como un encargo, hay un desafío, diría yo, de innovar en el sentido de comunicarnos, de colaborar, de incorporar en el proceso del desarrollo del diseño a las personas y al público también en el desarrollo de la obra. Siempre he tratado de mantener en cada uno de estos ejercicios, diría yo, una participación activa de todos los involucrados. Es bastante más trabajo, es bastante más organización, pero creo que el resultado siempre es mucho más otorga mucho más beneficios, diría yo, a un grupo de personas, más que solamente, ¿no es cierto?, al grupo de los diseñadores. Creo que la investigación también tiene que ver con esa fase de exploración y de innovación. Luego está la tecnología, que desde siempre como arquitecto me ha llamado la atención como interfaces de comunicación, como plataformas disponibles para transmitir y comunicar. Entonces, en ese sentido, los contenidos pueden verse destacados, ¿no es cierto?, incentivados y desarrollados con medios tecnológicos. Hoy día, sobre todo, tenemos bastante disponibilidad y acceso a distintas plataformas, interfaces digitales, incluso espacios inmersivos. Entonces la tecnología contribuye y establece este canal, esta especie de puente de comunicación con los espectadores. Y finalmente, y creo yo el más relevante para hablar de impacto o de performance, si ustedes quieren, es poder sintetizar los contenidos
y proponer formas de transmisión a un público amplio. O sea, llegar con este contenido y poder de alguna manera, casi como un grano de arena, otorgar algo a ese entorno, contribuir para desencadenar algún tipo de transformación, algún tipo de contribución. Yo creo que la educación, ciertamente, ¿no es cierto?, desde los espacios menos convencionales, hablemos fuera de los colegios, fuera de las instituciones académicas, universitarias, institutos profesionales, la educación en la vida cotidiana es interesante, es importante en el espacio público, es relevante. Entonces las instituciones culturales tienen algún, creo yo, deber de poder también proponer estos trabajos de exposición y de llegar al público desde esa perspectiva, sobre todo para las nuevas audiencias y las nuevas generaciones. El primer proyecto que quiero presentar es uno que hice justamente hace 10 años atrás y que estábamos inaugurando alrededor de septiembre del año 2010, justo con la celebración del Bicentenario de Chile. Este proyecto fue un gran proyecto que creo que marcó un poco mi vida en el sentido de proponer un trabajo de asociatividad entre distintos niveles de profesionales e intelectuales, proyectos de profesionales, estudiantes, gente interesada, ¿no es cierto? Fue básicamente un proyecto de asociatividad que ganó un Fondart bicentenario y que pude desarrollar con instituciones culturales importantes del país, el Museo de Arte Contemporáneo, el Centro Cultural La Moneda y el Centro Cultural Gabriela Mistral, además de instituciones académicas asociadas en Chile y en el extranjero. Un proyecto de asociatividad creo que al final es como la gran ambición que está detrás de cada uno de estos proyectos que vamos a ver hacia adelante. Entonces, Santiago 2110 lo que quería hacer era más bien ver el futuro de Santiago y Valparaíso entendidos como un gran centro, ¿no es cierto?, a nivel nacional, urbano. La mitad de la población gravita entre estos dos lugares, ¿no es cierto? Y como arquitecto, como persona interesada en el espacio público, me interesaba entender estas imágenes. Estamos hablando de 10 años atrás, yo soy de la época de estudiantes de los 90 y los 80, finales de los 80, ¿no es cierto? Un país que es distinto, las imágenes, la arquitectura, luego de la dictadura, también son, ¿no es cierto?, digámoslo, convencionales de una forma, uno miraba al extranjero, se sentía inspirado por ciertas cosas que no teníamos en Chile. Entonces mi pregunta era un poco, ¿cuáles eran estas imágenes que se construían entre Santiago y Valparaíso para hablar de un Chile que estaba llegando, ¿no es cierto?, al siglo XXI y que de alguna manera se estaba desarrollando en términos de una sociedad y de un espacio transversal a la sociedad? Y con eso yo miraba los espacios públicos de Santiago y los espacios públicos de Valparaíso. Y quería establecer una relación entre, ¿no es cierto?, ciudades que uno como arquitecto mira, objetos arquitectónicos que son relevantes para estudiar ciertos fenómenos de la arquitectura moderna, contemporánea. Paradojalmente lo que se conoce de Chile son imágenes de paisajes extraordinarios del sur de Chile, del norte de Chile, y, ¿no es cierto?, de Isla de Pascua probablemente, no tanto la imagen de un entorno urbano. Este es el Chile que da vuelta en el planeta y que nos instala como imagen. Por favor, recordemos que esto es hace tiempo, son 10 años atrás, es otra realidad de país también, ¿no es cierto? Es la época en que Chile es el jaguar de Latinoamérica, es un país que se está proyectando al desarrollo casi como los países europeos. Y lo que yo veía en el entorno eran estas imágenes de arquitectura y de paisaje urbano, digámoslo, que eran en verdad injertos de otras realidades, de otras culturas. Entonces mi pregunta era cómo poder contribuir con un grano de arena como arquitecto, con esta oportunidad bicentenario, para hablar de los espacios de la ciudad y sobre todo del espacio representativo de un Chile que se proyectaba al futuro, no al presente en ese momento bicentenario, sino al tricentenario.
Claro, las imágenes que se han ido logrando en estos últimos tiempos son este tipo de imágenes, pero siempre destaca de estas imágenes la cordillera, por ejemplo, la naturaleza y el entorno geográfico que tenemos en el entorno de nuestra realidad, diría yo, artificial, ¿no es cierto? Nuestras ciudades, nuestras urbes. Eh, este edificio que está, ¿no es cierto?, construido en un punto de enclave relevante, digámoslo, este entorno que se llama Sanhattan, o que reconocemos como Sanhattan, está vacío, todavía no se utiliza esta torre porque todavía no se logra terminar la infraestructura urbana o los permisos para poder habitarla. Entonces, de alguna manera, ahí hay una construcción que nos empuja, ¿no es cierto?, por un desarrollo de algún tipo referido quizá a lo económico, ¿no es cierto?, pero que no tiene más que esa cáscara. En verdad, hay un cierto contenido que todavía falta. Entonces, esas preguntas de contenido de espacio representativo de todos, creo que se ilustraban en esta pregunta que yo decía, se refería más a un paisaje de los chilenos. Esas imágenes que, aunque no las conozcamos, aunque no estemos, ¿no es cierto?, habituados a visitar el sur, el extremo norte, o Isla de Pascua, ¿no es cierto?, son imágenes que de alguna manera nos identifican más que otras. Entonces, yo tuve la oportunidad de estudiar fuera de Chile. Harto tiempo estuve viviendo también en Nueva York y tuve la oportunidad de trabajar y de conocer gente que yo siempre admiré como estudiante. Entre ellos estaba Bernard Tschumi, Elizabeth Diller, ¿no es cierto?, Vito Acconci, que lamentablemente falleció ya hace un par de años, Rose Lee Goldberg, Alfredo Yar y Lotek. Con ellos pude empezar a desarrollar una especie de diálogo y pensé que ellos eran arquitectos más cercanos al grupo de arquitectos que yo conocía en Chile, en el sentido de explorar los límites de la arquitectura, explorar las artes visuales, las artes escénicas, el mundo de performance. Y todos ellos, de alguna manera, accedieron muy generosamente a contribuir en este proyecto bicentenario para idear imágenes de un futuro de Santiago y Valparaíso, de un futuro de identidad, digámoslo, para los chilenos. Entonces, conversando con ellos, se le encargaron cosas puntuales para, de alguna manera, construir esta historia a propósito del tricentenario. A Bernard Tschumi le pedimos trabajar con el Parque Metropolitano, a Alfredo Yar con el Mercado Central, a Rose Lee Goldberg con centros culturales. Entonces se estaba construyendo el GAM y se proyectaba, ¿no es cierto?, el Parque Cultural de Valparaíso. A Diller Scofield le pedimos trabajar con el eje Bulnes y el remate de la moneda, a Vito Acconci con la Plaza Italia y a Lotek con el sistema de transporte integrado de Valparaíso. De alguna manera, con el grupo, ¿no es cierto?, de arquitectos y de artistas que trabajamos en SCL 2110, decidimos que estos eran imágenes y lugares representativos y muy simbólicos, con carga significativa para todos los chilenos. Entonces, queríamos saber, en el fondo, cómo podíamos aproximarnos, pero desde una mirada extranjera, desde la libertad, digámoslo, de una práctica profesional mucho más hibridizada, quizás con las artes y con el mundo de performance, que un poco eran las preocupaciones que yo tenía. Entonces, las preguntas de este proyecto era cómo ver estos proyectos que se proponían de una manera distinta, desde un punto de vista diferente. Y para eso tuvimos la gran oportunidad de trabajar en el edificio del Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal. Esto es post-terremoto, había ciertas ruinas, digámoslo, de lo que había sucedido en el terremoto a principios de año, y el director muy generosamente, Francisco Brugnoli, nos ofreció literalmente todo el edificio para hacer esta exposición. Y pudimos intervenir, ¿no es cierto?, salas del segundo nivel, del primer nivel, con esta idea de dioramas que nosotros trabajamos para poder desarrollar estas imágenes y presentarlas a un público amplio. Voy a referirme en esta exposición solamente a estos 6 proyectos, pero ciertamente hay 60 invitados más que contribuyen al proyecto general de SCL 2110. Pero me estoy focalizando en estos 6 proyectos porque para estos proyectos desarrollamos una tecnología de innovación entonces para presentar estos proyectos a la manera de dioramas interactivos.
Entonces, si los dioramas tienen esta idea de construir un paisaje, un entorno, ¿no es cierto?, 360 grados, 270 grados, para hacer sentir al espectador que están dentro de ese mundo, un mundo inmersivo, ¿no es cierto? Lo que nosotros teníamos como desafío era lograr algo similar con la tecnología que se estaba empezando a explorar entonces en el mundo de la fotografía, en el mundo de las comunicaciones y, digámoslo, la televisión. Si en los 80 había que hacer maquetas, ¿no es cierto?, de tamaño casi escala 1:1 para poder filmar ciertas cosas, ya en el 2000, ¿no es cierto?, comienzo del siglo, empezaron a aparecer estas tecnologías del chroma key que nos permitían montar realidades, ¿no es cierto?, en unos fondos de colores uniformes. Hoy día la televisión lo ocupa, ¿no es cierto?, y ya tampoco tenemos que ocupar ciertamente los colores que entonces eran necesarios de utilizarse. Pero con esa idea tecnológica tratamos de innovar y de desarrollar unas máquinas que literalmente nos permitían ver el futuro, ver estos proyectos de 100 años más, hacia el tricentenario. Entonces, la lógica de estos dioramas era trabajar con 3 capas. Una capa que era el entorno del lugar en donde se iba a poner el proyecto, en donde cada uno de estos arquitectos o artistas proponía el proyecto. Luego una segunda capa que era el chroma key, que era el lugar de interacción con los espectadores de la sala. Y una tercera capa con el proyecto digital, que era básicamente una animación del proyecto que se podía navegar. Casi como que una cámara navegara una animación digital, pero esta animación digital estaba en el espacio real, en tiempo real. Entonces, para eso diseñamos estos aparatos que eran básicamente unas máquinas para ver el futuro, les decía yo. Entonces no teníamos la tecnología que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, en un teléfono celular, que uno puede mover el teléfono celular con una aplicación de realidad aumentada y ya tiene todo eso solucionado, está todo incorporado. Nosotros entonces desarrollamos una tecnología low-key, ¿no es cierto?, con un carrito, con unas rueditas de skate, con unas pantallas de televisión, con unos tubos soldados, con unos arduinos, con unos aceleradores. Hicimos en el fondo lo que hoy día la tecnología ya resolvió en estos aparatos que estamos acostumbrados a usar, pero lo hicimos de manera súper low-key hace 10 años atrás. Y esa innovación fue, diría yo, una contribución interesante de exploración en el sentido de una interacción y una participación con la audiencia. Aquí están los dioramas que diseñamos para cada uno de ellos. Y voy a pasar rápidamente por los proyectos para que ustedes vean de qué se trataban estas máquinas, ¿no es cierto? Vito Acconci, como artista de performance, siempre se interesó por el encuentro entre las personas, entonces él trabajó sobre la Plaza Italia, y su propuesta de Plaza Italia tenía que ver ciertamente con el encuentro entre chilenos, y para él esta idea de encuentro más bien se representaba a través del encuentro de grupos de personas en este entorno simbólico, significativo, que es la Plaza Italia, Rotonda Baquedano, en otros momentos, y hoy día, ¿no es cierto?, reconocida como Plaza La Dignidad. Acconci lo que decía es que este lugar era un lugar como de germinación desde unos nidos que estaban bajo tierra, y esos nidos que estaban bajo tierra básicamente se reducían a unos ambientes medios terribles que él proponía para ser habitados por grupos de números de personas específicos. Él decía que no existía el espacio dictatorial como la masa y el dictador, pero tampoco existía el espacio totalitario de la masa. Él decía más bien que la democracia era el encuentro de grupos de personas. Y entonces, con eso nosotros en el museo, en las salas del museo, hicimos este diorama circular, un poco emulando la idea de la rotonda, para poner esta máquina e instalar, ¿no es cierto?, este visor que nos hacía visitar la obra de Vito Acconci en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago. Y ahí está, en el fondo, en tiempo real la persona en la sala, pero en tiempo futuro la persona proyectada en el proyecto de estos autores. Entonces la tecnología y esta especie como de experimento nos ayudó, por un lado, a hacer que la gente participara de una manera bien novedosa, por decirlo de alguna forma, y por otro lado, entender como una ambición de trabajar sobre el espacio urbano, de trabajar con asociatividad, de disciplinas creativas para proyectar
el futuro de estos entornos socioculturales, ¿no es cierto?, de las plataformas urbanas que habitamos habitualmente. Hicimos algunas pruebas con teléfonos celulares, entonces eran estos iPhone, no sé, de versión número 4.0 o algo así, pero fallaban, no fueron del todo exitosas. Luego tuvimos otro proyecto, el de Valparaíso, el OTEC, que básicamente se reducía a pensar un sistema de transporte integrado entre los ascensores, los trolebuses y los water taxis o los taxis de agua que podrían existir en la bahía de Valparaíso. Y para esto desarrollamos, ¿no es cierto?, unos visores del futuro de estos proyectos a lo largo de estos ejes, a lo largo de estas líneas, casi como que estas líneas de ascensores y de circulación entre, ¿no es cierto?, el plano y los cerros, fueran sistemas de circulación a la manera de un metro, ¿no es cierto?, de unas líneas de transporte integrado o buses o trolebuses en el caso de Valparaíso. Entonces el OTEC hizo esta proposición y nosotros decidimos trabajar sobre el eje del ascensor Espíritu Santo y pusimos, ¿no es cierto?, el proyecto que ellos proponían con estos contenedores en el eje y la gente podía visitar y recorrer este eje, ¿no es cierto?, que básicamente significaba ir desde el plano hasta la parte superior del cerro, viendo el proyecto en planta, en sección y en perspectiva simultáneamente. Todo esto fue un dolor de cabeza, por supuesto la sincronización entre las pantallas, de cómo poder navegar una animación y coordinarla con la otra. No teníamos la tecnología que hoy día está disponible, que afortunadamente hoy día las nuevas generaciones disponen con mucha más facilidad. Trabajamos con Ian Hughes y con Daniel Cruz para poder desarrollar estas máquinas del futuro, como les decíamos. Luego estaba Bernard Tschumi, a él le encargamos el parque metropolitano, y la gran pregunta que se hizo Tschumi fue cómo el parque metropolitano, más que una división entre un sector privilegiado de la ciudad, ¿no es cierto?, y un sector que no lo es tanto, o un sector más industrial, más marginal, cómo el Cerro San Cristóbal, el parque metropolitano, podría servir como una plataforma de integración a través de túneles, cómo se podía volver un conector entre ambos lugares para catalizar un desarrollo económico mucho más integrado. Entonces él proponía estos túneles con cierto programa arquitectónico, un sistema de transporte, una universidad técnica, un museo, un club nocturno, un financial market, un distrito comercial. Pero eso, que era en el fondo un paseo entre un extremo, un lado del cerro y del otro, ¿no es cierto?, en verdad estaba conectado a unas torres que lo que hacían era tomar el aire que pasaba por estos tubos, por estos túneles, y ese aire lo devolvía a la atmósfera para producir una convección térmica de manera de generar y desencadenar lluvia. Estos son proyectos, por supuesto, casi utópicos en realidad, pero que tenían como misión, además de hablar de la integración a nivel de la ciudad, también criticar un poco lo que estaba sucediendo con la contaminación medioambiental de Santiago y el smog. A Bernard Tschumi le interesó hablar del parque del futuro casi como un catalizador de experiencia, pero que además iba a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la ciudad. Entonces aquí están los estudios que su estudio desarrolló, ¿no es cierto?, y las visiones de estas torres en la cima del cerro y el diorama que nosotros construimos para navegar la visión que teníamos desde estos lugares. Él proponía también en estas imágenes un sistema mucho más generoso y más visible de contacto físico entre las personas. Para todo esto, por supuesto, los planos, el desarrollo del dibujo técnico, la ubicación exacta de cada uno de los elementos para poder concretar. Esto es como un paréntesis porque en verdad no es muy interesante ver, pero fue harto el trabajo y el desarrollo que tuvimos con todo el equipo de personas que nos apoyó y que estuvo entusiasmada en colaborar. Muchos estudiantes, sin duda, fueron la energía potente de este proyecto. Entonces, las preguntas que se desencadenan con esto es qué puede hacer
el mundo de los curadores, en colaboración con artistas, diseñadores y arquitectos para proyectar espacios públicos. El segundo proyecto, y me he demorado bastante, es Taira, el amanecer del arte en Atacama. Este proyecto lo hice con el Museo Chileno de Arte Precolombino, por un encargo que recibí de parte del director Caldo Aldunate y el curador jefe José Berenguer. Y básicamente se traducía a destacar un fenómeno de contingencia acerca del estado de conservación patrimonial del alero de Taira, que está en el valle del río Loa, ¿no es cierto?, en el desierto de Atacama. Básicamente la exposición tenía que hacer viajar al espectador a este lugar que está alejado en el norte y en el desierto, de no fácil accesibilidad, y de alguna manera presentar esta situación geográfica de la potencia que existe hoy día en el cañón del Loa, ¿no es cierto?, y de lo que significa esta intervención de arte rupestre de hace 2500 años. La idea era poder transportar esta imagen, ¿no es cierto?, al Museo Precolombino, o en otras palabras, llevar al espectador a este lugar en Taira. Acá trabajamos con la colaboración de bastantes colegas también. Diego Pinochet nos ayudó a hacer toda una fotogrametría del entorno del Valle del Loa, llevamos drones, filmamos, ¿no es cierto?, toda la zona geográfica del alero de Taira. El alero de Taira está justo ahí debajo de esa roca que se ve como entrecortada, ¿no es cierto?, en ese plano. Y con la fotogrametría y estos vuelos de dron logramos hacer la reconstrucción de este lugar arqueológico de interés nacional y mundial con este grabado, ¿no es cierto?, de piedra y de tinte que presentan todos estos ganados de llamas y de guanaco. Básicamente se dice que Taira es como la representación de un lugar exacto en donde los animales se venían a reproducir cuando el universo y el cielo estaban en ciertos momentos. Bueno, aquí hay unas imágenes de la animación que se logró realizar también con esta visita y estos vuelos de dron. Entonces la gente también podía visitar en el museo y navegar este lugar desde una pantalla digital. Además podía bajar esta aplicación y llevársela en su teléfono celular, es decir, se podían llevar Taira consigo a su casa en una aplicación de teléfono inteligente. Esa es la imagen más reconocida del alero de Taira, y ahí está, ¿no es cierto?, esta imagen que alude bastante a esta idea de reproducción y de ganado, ¿no es cierto?, en el norte y particularmente en este enclave maravilloso que es el cajón del río Loa. Lamentablemente, por las condiciones climáticas que conocemos, ¿no es cierto?, por el cambio climático global, el agua ha ido disminuyendo, y eso significa también que el desplazamiento de las personas y los enclaves, ¿no es cierto?, de animales también se tienen que ir desplazando por la falta de recursos naturales. Entonces, además de presentar el fenómeno del arte rupestre de Taira, esta enclave, ¿no es cierto?, particular en el desierto, también queríamos hacer un comentario a estos momentos que estamos viviendo a nivel planetario, ¿no es cierto?, de crisis, y en este caso de una crisis medioambiental que está sucediendo. Acá también, ¿no es cierto?, todo el diseño de estos espacios, la idea era entrar a una planta libre que pudiera tener la fuerza de una imagen del desierto, el horizonte del desierto, y de luego pasar por una especie de enclave de vacío, un poco en el sentido del cajón del Loa, para presentar objetos arqueológicos e historia
etnográfica de los habitantes del entorno, y rematar al final con un espacio que servía más bien de contemplación para ver el alero de Taira. Aquí hay imágenes del proyecto y imágenes ya de la sala con la instalación realizada. Estos muros de roca, ¿no es cierto?, de 60 metros de alto, de alguna manera también inspiraron a la manera de un corredor lo que quisimos hacer en el lugar del museo, con una estructura de madera y cartón que sirvieron en el fondo para hacer ciertos rincones, un poco de la forma en cómo está la roca y la piedra organizada para poder presentar algunos objetos arqueológicos, como decía, y por sobre todo la historia de ciertas familias de Taira, que son de las pocas personas que van quedando en la zona. Aquí hay otros renders de cómo nos imaginábamos la sala final, ¿no es cierto?, con el momento de la proyección del alero de Taira día y noche. La idea era tener una experiencia en 7 minutos de el día y la noche de Taira, con cierto zoom, digámoslo, en el contenido de la imagen que existe en el grabado a la piedra en el lugar. Un poco también había una historia narrativa de cómo, ¿no es cierto?, esta fertilidad y reproducción animal se conectaba con el cielo. Acá hay algunos bocetos de el trabajo preliminar para el montaje eh, de los prototipos y la tecnología que nos permitió finalmente desarrollar este ambiente. Entonces, ¿qué pueden hacer los antropólogos, los científicos, en conjunto con artistas y diseñadores para preservar más cabalmente nuestro patrimonio? Preguntas como esa, que empujan a la colaboración, también empujan a una solución, digámoslo, de diseño que pueda ser materializada en un montaje, por ejemplo, para la representación de estas ideas. El tercer proyecto es la Bienal de Arquitectura que se realizó en Valparaíso el año 2017, Diálogos Impostergables. En esta Bienal trabajamos con un grupo de curadores, 8 curadores, ¿no es cierto? Y el curador principal, Felipe Vera, me invitó como director creativo, además de curador de la sala de proyectos especiales. Este trabajo fue una especie de trabajo académico, profesional, en torno a también, de nuevo, fenómenos que nos estaban preocupando al grupo de curadores respecto de cómo se estaba pensando el espacio público, la ciudad y los diálogos que existían desde la arquitectura hacia otras prácticas afines relacionadas para, ¿no es cierto?, estos equilibrios, digámoslo, ambientales de los cuales nosotros justificábamos nuestra intervención en esta bienal. La primera gran decisión fue cómo hacer una imagen para la Bienal de Arquitectura que fuera diferente a las bienales anteriores. Y esta imagen fue, gracias a la generosidad de Alfredo Yar, con la pregunta que él nos instaló antes de irse de Chile: ¿es usted feliz? ¿No es cierto? Esta es una pregunta que se instaló en los 80, en los estudios de la felicidad, pero que nos parecía relevante volver a visitar ahora en un contexto de desarrollo de país, ¿no es cierto?, súper pujante, pero también con bastantes indicios de una crisis que empezaba a incubarse en el año 2017. Esa pregunta la instalamos entre Santiago del Paraíso en los carteles que él mismo también presentaba en su trabajo original. Trabajamos con el artista y decidimos invertir los colores por la manera en cómo él quería instalar esto en el edificio, ¿no es cierto? Estas decisiones que tienen que ver con el diseño de la exhibición también pasa por el trabajo con el artista muy cercano y con una decisión curatorial que era, ¿no es cierto?, consensuada con el resto del equipo. Trabajamos también con Jorge Brandmeier y con toda esta serie de retratos que él ha estado haciendo, ¿no es cierto?, durante años,
a los chilenos chilenos y a los chilenos que se han vuelto chilenos porque han llegado a Chile como inmigrantes, ¿no es cierto? Entonces trabajamos con colores de manera sencilla para poder establecer este orden de diálogos que queríamos activar con el público y con los profesionales, los académicos, los artistas y arquitectos que estaban invitados a la Bienal. Esta fue una Bienal bastante abierta a salirse de los bordes de la arquitectura, de la disciplina del arquitecto, de una disciplina más convencional, digámoslo, porque era necesario generar nuevos diálogos para desencadenar proyectos de arquitectura que fueran relevantes, de impacto, que pudieran solucionar efectivamente las condiciones de desequilibrio que vemos habitualmente en entornos sociocultural, lamentablemente, de nuestras ciudades. Diálogo sobre la identidad, voy a pasar rápido por acá. Diálogo sobre lo común. Diálogo sobre la participación. Diálogo sobre la integración. Diálogo sobre la vulnerabilidad. Diálogo sobre los recursos. Diálogo sobre el futuro. Como la instalación era en el Parque Cultural de Valparaíso, lo que decidimos hacer ahí fue abrir todo el espacio del teatro y usar las instalaciones como de las tras bambalinas para provocar un recorrido, digámoslo, por las entrañas del edificio para desarrollar todo lo que significaba la muestra nacional. Contamos con más de 150 expositores de un concurso público, ¿no es cierto?, convocatoria, y organizamos todo esto en el perímetro del espacio principal de la sala del teatro y articulando, con la idea de articular estos diálogos impostergables. Entonces se hacían eventos en la base, digámoslo, del teatro, con el auditorio, gracias a una cortina que colgaba y que estaba programada en razón de la programación del día. Entonces esta cortina se iba moviendo como a propósito de los programas que se desarrollaban. Había una programación robótica en el fondo que podía organizar el espacio dependiendo de cada una de las situaciones. Y el entorno siempre estaba rodeado de las propuestas de los arquitectos nacionales en las distintas categorías de los 7 diálogos impostergables. Entre eso estaba la fotografía de Jorge Brandmeier, un poco aludiendo al usuario, a este usuario multicultural que ya empezamos a tener de manera más habitual entonces en Chile. Estaba empezando a generarse esta idea media controversial de la llegada de los haitianos, ¿no es cierto? Después se incentivó más con los venezolanos, pero como que el tema de la migración en ese momento estaba empezando a florecer bastante. Entonces quisimos usar estas instalaciones de la estructura del edificio existente y explorarla de manera inusual, ¿no es cierto? Y generar ahí los espacios de la exposición. Trabajamos con el color, ¿no es cierto?, con un equipo de iluminación potente para poder destacar los mismos colores de los 7 diálogos impostergables que proponía la Bienal. Ahí están, ¿no es cierto?, los momentos y los interiores que se lograban gracias al movimiento de esta cortina y los foros de discusión para provocar un poco el diálogo con el público, con los profesionales, con los intelectuales, académicos, ¿no es cierto?, invitados. Aquí hay una imagen también a la manera de un diorama, digámoslo, más de muy bajo perfil, con el Premio Nacional Eder Rojas y su obra, ¿no es cierto?, de todas estas edificaciones de madera en el sur del país. Habían puntos importantes que queríamos destacar con la sala de los proyectos especiales, por ejemplo, las controversias geopolíticas que estaban teniendo lugar también entonces. En ese momento, Donald Trump estaba llegando a Estados Unidos y estaba instalando esta idea de un muro entre México y los Estados Unidos. Entonces, invitamos a
Fernando Romero a proponer este trabajo de especulación que hacía el estudio de ellos, que se llamaba Border City, y básicamente Border City era una pregunta que en vez de solucionar el tema del límite como una línea, ¿no es cierto?, como un muro, como lo decía ese presidente, y proponer una integración territorial de dos lugares que se tocaban en este límite. Entonces la pregunta era cómo integrar lenguaje, cómo integrar prácticas culturales, cómo integrar una moneda, ¿no es cierto?, a propósito de esta idea de ciudad de borde de uno y otro borde, ¿no es cierto? Había una maqueta interactiva que permitía navegar un poco la idea del estudio de Fernando Romero y la propuesta que ellos hacían, justo en el momento, digo, de controversia y contingencia de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Luego nos interesaba también explorar ideas sobre esta lamentable situación que vivimos respecto de los recursos naturales, no solo en Chile, sino que a nivel planetario. Entonces la protección de la selva amazónica era el trabajo que Barkeland Kraus desarrolló para la Bienal. Ellos son arquitectos peruanos, ¿no es cierto? Y básicamente se preguntaban cómo estas estructuras que albergaban, ¿no es cierto?, comunidades, albergaban niños, albergaban escuelas, estaban desapareciendo por la explotación de los recursos forestales de la selva amazónica. También teníamos proyectos como el de Alejandro Aravena, ¿no es cierto?, con su estudio elemental, que hacían preguntas acerca de ciertas comunas del norte de Chile, ¿no es cierto?, cómo Somos Choapa integra comunas como Salamanca, Yapel, Canela y Los Vilos para el desarrollo sustentable de un territorio y el bienestar social. Cómo estas estructuras, juego, de alguna manera proponían estos lugares límites entre comunas para hablar de una integración desde la acción, desde la participación. Y el trabajo de Michael Wong, que fue bastante interesante, lo tomó él, invitado también a la Bienal, Extinción versus Preservación. Él trabajó con el Jardín Botánico de Viña del Mar y rescató 4 especies de plantas chilenas que estaban en extinción, en peligro de extinción, y las trabajó para instalarlas en este espacio de la Bienal, con objeto de discutir estas ideas de preservación. Entonces, la idea de Michael era un poco hablar del curador como alguien que preserva la vida, como que cuida la vida, cura la vida, el problema, ¿no es cierto?, al traer a esta vida al interior de la institución cultural. Entonces, el curador en el sentido de curar, de sanar, ¿no es cierto? Estas son las especies que se pudieron trabajar gracias a estos jardines botánicos, como decía, y que ciertamente a lo largo de Chile y de Sudamérica y del resto del planeta están aumentando. ¿Estamos ok con la forma en que estamos construyendo nuestras ciudades? ¿Cómo puede la arquitectura empujar para lograr más equilibrios tanto urbanos, tanto sociales, tanto culturales? Instalamos la cámara de Alfredo Yar, ¿no es cierto?, para grabar a los chilenos diciendo si eran personas felices o infelices 30 años después en la Bienal de Valparaíso. Y finalmente, Santiago Ciudad Destino, que es la exposición más reciente que he hecho, que fue instalada en el Gama a comienzos del año pasado, y esta exposición básicamente está hablando acerca de los fenómenos de migración que estábamos enfrentando, y viene de la exposición del pabellón alemán de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Esta instalación fue convocada en el fondo por el Goethe Institute a lo largo de 10 ciudades en el mundo que estaban enfrentando problemas de migración. Entonces, Alemania puso a disposición estos fondos para poder, ¿no es cierto?, contribuir a desarrollar esta exposición que había comenzado en la Bienal de Arquitectura de Venecia, pero que podía llegar a estas ciudades y de alguna manera ilustrar
y educar a la población respecto de estos fenómenos que se estaban empezando a dar, sobre todo de coexistencia, ¿no es cierto? Entonces la imagen de esta exposición partía con la idea de estos límites, de estos bordes, de estas puertas que uno tiene que atravesar cuando llega, ¿no es cierto?, al país, y en donde tiene que firmar papeles, documentos, y si uno trae un documento y no otro, es mejor bien recibido que otro, etcétera. Queríamos como partir esta exposición con cosas bien literales, simbólicas, de alguna manera para llegar con el contenido de manera directa al espectador. Esta es la parte de la Bienal de Alemania que se trajo a Chile. Instalamos las 7 preguntas, las 7 tesis de Doug Sanders, que en el fondo fue el que inspiró el pabellón alemán, y las instalamos en Chile. Estas preguntas daban pie para la exposición del espacio principal, en el cual también invitamos a distintos arquitectos, artistas y diseñadores, y también un grupo emergente de nuevos arquitectos, nuevos artistas, para participar de esta exposición a través de una convocatoria pública. En la exposición alemana estaban estas sillas plásticas blancas en el pabellón y decidimos también instalarlas acá. Una visualización de una fase preliminar del diseño, de cómo estábamos utilizando, ¿no es cierto?, la parte superior de la sala. Esta es la sala de artes visuales en el GAM, y el espacio principal abajo. Aquí está la vista desde el altillo hacia el espacio principal. Y básicamente lo que hicimos acá fue invitar a estos grupos de arquitectos y artistas, nuevamente diseñadores, a proponer una obra que en su mayoría fue una obra de colaboración para poder presentar problemas de migración. Este es el trabajo de 2 investigadores de la Universidad Adolfo Ibáñez que también contribuyeron con cosas más históricas y datos más, digámoslo, precisos respecto a la situación que se estaba viviendo la migración. El Centro de Inteligencia Territorial nos ayudó con una investigación que se hizo en torno a los últimos 2 censos y cómo los 2 censos fueron, ¿no es cierto?, destacando estos fenómenos y estos números que iban increciendo respecto de la migración en Chile. Cuáles eran los lugares, las ciudades con mayor tasa, etcétera. Tuvimos la oportunidad también de trabajar con una investigadora de la Facultad de Artes Liberales. Ella desarrolló una investigación a propósito de la llegada de los alemanes al sur de Chile y cómo los alemanes, ¿no es cierto?, trajeron distintas costumbres que también pasan por la arquitectura, ¿no es cierto? La llegada, ¿no es cierto?, de migrantes es la llegada también de prácticas culturales, de estéticas culturales, ¿no es cierto?, de manera de relacionarnos diferente. Y esa integración y esa incorporación a nuestra cultura, nosotros creíamos que era algo fantástico que nos estaba pasando a los chilenos. Queríamos destacar esa transformación del pueblo chileno a propósito de la llegada de toda esta familia y todas estas comunidades extranjeras, ¿no es cierto? Entonces, el marco histórico en relación a Alemania era básicamente desde donde venía la exposición y lo que había sucedido con los últimos 2 censos en los cuales los países de Latinoamérica como, ¿no es cierto?, Haití, Venezuela, Perú, México, Colombia, han ido otorgando ciudadanos, no ciudadanos, pero residentes en Chile. Con Jorge Brandmeier destacamos la serie de su fotografía con la serie de inmigrantes, pero además él hizo un taller con una comunidad haitiana en Santiago y desarrolló a través del teléfono celular unos talleres de fotografía con ellos que básicamente describían las experiencias de la llegada de estos inmigrantes a Santiago, Ciudad Destino. Luego con Iván Navarro desarrollamos una bandera imposible, una bandera de todos los colores, que básicamente ponía la pregunta de la posibilidad de equilibrar, ¿no es cierto?, un Chile multicultural. Ciertamente es un imposible, ciertamente la sumatoria de todos esos colores dan el negro, como lo decía Iván, pero nos parecía interesante provocar con una bandera así en el centro del espacio de la exposición,
que dicho de paso, quería representar un poco la Plaza de la Ciudadanía, que lamentablemente no siempre tiene acceso producto de las vallas que existen de seguridad, ¿no es cierto? Entonces el día de la inauguración invitamos a un grupo de afroamericanos a hacer una presentación de sus bailes rituales tradicionales, y con esa idea empezamos a, de alguna manera, deformar la idea de exposición convencional para hablar de integración en un sentido mucho más de práctica, de performance y de contacto físico. Entonces queríamos hacer también unos puestos de comida, que es como lo más evidente, ¿no es cierto?, que traen las nuevas culturas. Hoy día nosotros comemos mejor gracias a los peruanos, los mexicanos, etcétera. Pero como no podíamos hacerlo en una sala de exposición, por las regulaciones de seguridad, etcétera, decidimos invitar a estos residentes afroamericanos a hacer clases de baile. Y entonces los fines de semana teníamos clases de baile para los chilenos que se interesaran en aprender de otras culturas a mover el cuerpo, ¿no? Entonces lo interesante de esto es hablar de nuevo de innovación, de traer, ¿no es cierto?, una práctica que quizás tiene que ver con otra práctica artística a una sala que es una sala que está tildada como sala de artes visuales, ¿no es cierto? Y hablar de la exploración del cuerpo, del contacto físico, del contacto intercultural. De alguna manera nos parece interesante como cruzar estas disciplinas creativas y poder hibridizarlas para tener experiencias singulares de manera de activar un espectador y la participación. Finalmente, la exposición también consideraba la pregunta de Alfredo Yar, pero esta vez manipulada. Ya no es acerca de si usted está feliz, más bien si está feliz en Chile. Entonces invitamos a los ciudadanos migrantes que han llegado al país a poder votar. Ciertamente no son ciudadanos, son más bien residentes, pero ellos no pueden votar, obviamente por la legalidad de su estatus. Entonces esta caseta diseñada por GTOP y el grupo de personas que hizo el taller con ellos, básicamente era un lugar para depositar estos votos y estas ideas de si eran felices o no. El resultado fue que más de 350 personas dijeron que sí y alrededor de 140 dijeron que no. Entonces, a diferencia de lo que uno pudiera pensar, los extranjeros están más contentos en Chile que lo que nosotros pensamos que ellos están. Este es el último día de recuento de votos al final de la exposición. Entonces, ¿qué es lo que las instituciones culturales están haciendo para contribuir en términos de integración multicultural? Y cómo al final, ¿no es cierto?, estas preguntas que de alguna manera concluyen de manera abierta estas intervenciones, destacan momentos de contingencia que hacen que las exposiciones, creo yo, sean de interés para de alguna manera aportar con un grano de arena, de contribuir a la discusión. En este momento, la exposición a principios de ese año también era una consecuencia de todo lo que estaba pasando con la política de inmigración que se estaba discutiendo en el gobierno, ¿no es cierto? Cómo se estaban enviando extranjeros de vuelta a sus países, de cómo se les estaba otorgando permiso de trabajo, etcétera. Yo creo que lo podríamos dejar acá, abrir la conversación unos minutos. Creo que me he pasado un poco el tiempo, bastante. Y si es que de interés de ustedes, puedo describir brevemente el diplomado. Si hay preguntas, ideas.
Rodrigo, si quieres puedes comentar un poco de la estructura del programa, mientras alguien pueda... Rodrigo, hay una primera pregunta sobre el programa de Daniela Poblete. Dice: muchas gracias por la exposición. Mi pregunta sobre el programa es si se realizarán nuevas versiones. Entonces quizás podrías contarnos un poco cómo es la estructura y cómo se está planificando de aquí hasta el 2021. Perdón, ahora sí, ahí sí. Lo que estaba diciendo, el programa parte el 1 de octubre y termina el 30 de enero, un programa concentrado que lo desarrollamos todos los jueves, durante toda la tarde, desde las 3:30 hasta las 8:30, y un sábado al mes presencial. La idea es poder tener los dos cursos iniciales de manera online y pasar a una manera semipresencial y eventualmente, si tenemos suerte, presencial hacia el próximo año. Esto todavía es incierto respecto de la contingencia, ¿no es cierto?, y de lo que esté sucediendo con el desconfinamiento producto de la pandemia. Pero básicamente los contenidos se desarrollan en 4 cursos, 2 talleres de museografía y 2 cursos paralelos a los talleres. Entonces el primer ciclo de cursos es el taller de museografía 1, básicamente se refiere al desarrollo de exposiciones dentro de espacios tradicionales. Y la idea de este curso es poder manejar, ¿no es cierto?, un encargo específico en un entorno específico con, de alguna manera, desafíos acotados que habitualmente instituciones culturales como museos, galerías, centros culturales, ¿no es cierto?, incluso instituciones educacionales, hacen al museógrafo o al diseñador de exposiciones. Ese curso lo va a trabajar Pablo Bruñoli con Soledad García. Ellos van a desarrollar, ¿no es cierto?, ejercicios durante 2 meses, que es lo que dura el primer ciclo. Y en paralelo a eso tendremos un curso de tecnologías digitales e inmersivas, que básicamente tiene el desafío de hacer un poco un barrido con toda la tecnología digital que existe hoy, tecnología disponible para transmitir, para generar situaciones inmersivas, para, ¿no es cierto?, presentar contenido. De alguna manera estas tecnologías digitales contribuyen también a este diálogo, a esta comunicación que describía en la exploración de los proyectos que les acabo de presentar. Los profesores de ese curso serían Juan Cristóbal Carich y Diego Sepúlveda. Luego viene un segundo ciclo de cursos concentrados, esto es entre finales de noviembre y finales de enero. El curso de Taller Museografía 2, que básicamente está referido a espacios no tradicionales de exposición, espacios públicos, espacios colectivos, espacios que no están, ¿no es cierto?, en el alero de una institución cultural propiamente tal. Ese taller de museografía lo voy a dictar yo con José Diamantino, también profesor de la Facultad de Artes Liberales. En paralelo a ese curso tendremos un curso de gestión económica dictado por Benjamín Molina. Él tiene como desafío poder insertarlo en el mundo de la economía del proyecto, buscar formas de financiamiento, en el fondo hacer factible con un proyecto razonable el proyecto. Es importante hablar de esa dimensión también, creemos, porque siempre en cultura, ¿no es cierto?, hay escasez de recursos, siempre es difícil el financiamiento de proyectos en el ámbito cultural y sobre todo cuando estamos hablando de cierta infraestructura, montaje, etc.
Veo que hay bastantes Hay un par de preguntas. preguntas, Rodrigo, en el chat. La primera pregunta la hace Josefina González. Dice, a mí me gustaría saber desde esta misma perspectiva, ¿cuál sería tu postura frente a la crisis actual de Chile, más de la crisis social que de la pandemia? Y si tienes algún proyecto en curso respecto de eso que puedas compartir. Tengo un proyecto en curso que más bien es una investigación a propósito de un proyecto Fondart, y viene un poco dado de mi investigación en el ámbito urbano y performance, arquitectura y performance, ¿no es cierto? Pero que lo estoy asociando, por supuesto, a toda este fenómeno sociocultural que estamos enfrentando desde el año pasado en Chile. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta, perdón? No, era en general eso, ¿cómo veías tú el panorama a raíz de la crisis social en Chile y los planes futuros? Tenemos, mira, otra pregunta. Marcela Mella dice, buenas noches, quisiera saber cómo planteas objetivos para un proyecto expositivo, si vas también siguiendo alguna estructura para cumplirlos. Sí, por supuesto que hay estructura. Yo aquí les conté la parte como más liviana de todo esto, ¿no es cierto? La imagen y cómo uno tiene la experiencia. Pero hay ciertamente un guión, una carta Gantt, ¿no es cierto? Unos desafíos que pone la institución o la persona que convoca. Tenemos una estructura de desarrollo y una metodología para ir enfrentando esas distintas etapas de diseño que por lo demás también suponen, ¿no es cierto?, las pruebas de prototipo, la integración y la participación de las distintas fases de diseño, llámese el diseño propiamente tal, de la forma, pero también el diseño de la iluminación, el diseño de los contenidos audiovisuales, si se quiere, dependiendo de cómo sea el caso. Por supuesto que vamos a desarrollar en estos 2 talleres metodologías adecuadas para enfrentar el encargo, como digo, en un entorno más tradicional, de espacio tradicional, y en un entorno menos tradicional, un espacio más abierto. También ahí vamos idealmente a trabajar con el feedback que tengamos de los estudiantes y los intereses que ellos traigan, ¿no es cierto?, a la mesa para estos cursos. Oscar Mancilla también pregunta, dice, Rodrigo, ¿cuáles crees que son los desafíos próximos, no pensando en la pandemia, de la museografía respecto a la integración? Perdón, de nuevo. ¿Cuáles son los desafíos próximos de la museografía, pero dejando de lado un poco el panorama de la pandemia? Los desafíos, yo creo que el tema que trato de sugerir al final, ¿no es cierto?, como una conclusión así media de borde, es que los contenidos y la transmisión de contenido son potencialidad para el desarrollo de experiencias en nuestra vida cotidiana y en nuestros entornos. Entonces, desde los entornos privados a los entornos más públicos, nosotros podemos transmitir contenido. Esos contenidos no necesariamente tienen que tener razón de, o estar asociados al consumo todo el tiempo. El contenido, acá me estoy refiriendo al contenido de información, de conocimiento, de datos, en el fondo de poner información a disposición del espectador, del usuario, como quisiera yo, para activar y para reflexionar y para tomar decisiones. Creo que la gente informada y educada puede, ¿no es cierto?, contribuir a un entorno y un desarrollo social más interesante, más activo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Rodrigo. O si no, yo creo que en honor al tiempo estaríamos bien, Rodrigo. No sé, sobre lo mismo que te había preguntado, Rodrigo. Hola, era sobre, dice ahí, en la museografía también en Chile se han hecho algunos parámetros sobre la integración de las personas con discapacidad, en situación de discapacidad. Entonces, en ese más que sentido de integración, de eso quería, siento que falta ahí cómo integrar a esos públicos, cómo darles la oportunidad de poder, no forzados, sí, y no como algo políticamente correcto, sino que como... Sí, Más que nada sí, súper buen punto. Yo creo que lamentablemente, sí, pues, en nuestro contexto país estas cosas siempre llegan tarde, ¿no es cierto? El desarrollo como de la integración y la accesibilidad a todas las formas, ¿no es cierto?
a veces llega tarde, como tú bien lo señalas. Pero hay ciertas instituciones culturales que ya están regulando eso y que de hecho están incorporando eso en el desarrollo no solamente de sus espacios, sino también de las exposiciones que se diseñan. Me recuerdo la misma Bienal de Arquitectura en su momento, nosotros tuvimos esos desafíos de cómo poder, ¿no es cierto?, considerar la circulación y la accesibilidad de todos los visitantes a las muestras, que por lo demás también estaban puestas en distintos niveles, había problemas de circulaciones verticales, nos metimos en partes del edificio en donde hay escaleras súper contenidas en el fondo, cómo el diseñador también tiene que otorgar esa accesibilidad. Creo que es un punto súper al debe que tenemos, y creo que no solo en el campo de la museografía, sino que en términos de la ciudad y la arquitectura en general. ¿Hay más preguntas? No, parece que no tenemos más preguntas. Me gustaría darle brevemente la palabra a Pablo Luñoli, que ha estado acá presente con nosotros y que va a tener el gran desafío de comenzar el taller. Encantadísimo que pueda estar acá, Pablo. Coméntanos algo. No, nada, pues te agradezco la presentación, muestra toda tu trayectoria y tus temas que siempre has estado vinculados en ese traspaso entre el contenido y la exhibición. Entonces, algo que tú deberías contar quizás también es que tú has sido curador de la mayoría de las muestras que presentaste. Entonces, no es solamente el diseñador, porque por eso hay un paso tan fluido entre una idea y su exhibición. Eso es importante. La mayoría de las exposiciones hay una figura que es el curador, que a mí como diseñador de exposiciones, que me ha tocado también en ya varios años diseñar, hay un diálogo que es importante entre el curador, que finalmente es el que va determinando este guión que preguntaron hace unos minutos atrás. Y uno hace una interpretación de este guión. Eso es súper importante, cómo se hace una interpretación y se le da carne, se le da imagen y se da visualidad a un guión que es teórico principalmente, pero ahí se establecen esos diálogos que en un desarrollo óptimo y virtuoso de una exhibición siempre es necesario, como los diálogos que se establecen entre todas las personas que componen equipos que son bastante grandes, que no son creaciones como individuales, como Rodrigo bien presentó, son muchos diálogos y hay una parte del diseño que tiene que ver con ese diálogo, con articular diálogos, que es importante. No, te agradezco la presentación y felicitaciones, y encantado también de participar en este nuevo proyecto contigo. Muchas gracias, Pablo. Solamente acotar con ese punto que tú haces, que justamente ese trabajo colaborativo yo creo que es lo más interesante de este proceso, ¿no es cierto?, de diseño y de reflexión. Hay que estar informados para esa decisión, ¿no es cierto?, si trabajamos con un equipo de curadores, otros diseñadores, colegas, tenemos que de alguna manera negociar, convencer. Entonces todo ese espacio que se genera a propósito de este trabajo de colaboración es súper rico y refrescante, diría, para, ¿no es cierto?, nutrirse de puntos de vista. Yo creo que me fui del campo de la arquitectura más tradicional y más concreta, digámoslo, porque tomaba mucho tiempo y las exposiciones toman tiempo para desarrollarla, pensándola, pero en el montaje existe una concreción que quizá me otorga mucho más registro y retorno en poco tiempo versus proyectos de arquitectura que quizás no logran esta discusión tan fluida de manera más horizontal con los distintos actores del proceso de diseño, ¿no? Creo que ese es un punto súper relevante, y la curatoría, sí, es cierto lo que dices, guía bastante esas decisiones de diseño. Entonces tener el rol de diseñador de exposición, museógrafo y curador como que soluciona ese problema. Pero también creo que los diseñadores de hoy día, bien informados,
¿no es cierto?, con bastantes herramientas a disposición, pueden trabajar y proponer ideas potentes a los curadores. O sea, yo creo en esta cosa de la disciplina media activista, en el sentido de crecer y expandir, ¿no es cierto? Sí, sí, no, sí, lo digo en ese sentido. O sea, un museógrafo, diseñador de exhibiciones, es un poco curador también, y un curador también es un poco diseñador. Y ahí se establecen diálogos, y en esos diálogos, en esos procesos de negociación, son donde surge, digamos, una exposición virtuosa, de un buen camino. Pero en ese camino, que parece tan sencillo, han perecido muchas exhibiciones por no establecer buenos procesos de diálogo. Eso es cierto. Eso sucede. Y también la disponibilidad al diálogo, porque hay veces, hay culturas que son más abiertas al diálogo que otras culturas. Pero Sí, esa es una conversación que podremos tener en la sala y en los talleres con los estudiantes sí. que se integren. Yo quiero agradecerles a todos. Hay una última pregunta de Catalina Oranovich, que dice: ¿cómo se ve la proyección de estas futuras exhibiciones en Chile para los próximos años? ¿Cómo se ve la proyección? Sí, bueno, yo creo que está todo por pasar. Creo que todo lo que está sucediendo hoy día también nos va a llevar a pensar soluciones distintas. Quizás van a haber ciertos impactos en la utilización de los espacios de las instituciones culturales. Vamos a ver ciertas prácticas que quizás están asociadas a otras formas de relacionarnos en términos del tacto, de la conexión con otro, del contacto con otro. Esa es la palabra, contacto con otro. Entonces, ¿cómo la veo? Yo la veo llena de posibilidades, pero todo incierto. No podría como precisar nada más respecto de eso. Bueno, el desafío está, y todos los que nos interesen en este campo de exploración experimental, ¿no es cierto?, para transmitir contenido, yo creo que Chile ha ido creciendo en ese sentido, respondiendo a esa pregunta también. Los museos, las instituciones culturales, bueno, Pablo bien sabe, ¿no es cierto?, cada vez también son más exigentes, cada vez también requieren de un equipo de profesionales que estén más actualizados. Entonces, yo creo que es un buen futuro. Creo que también es un ámbito súper pequeño, no hay mucho desarrollado. Yo creo que ahí hay un ámbito para explorar y desarrollar bastante interesante, sobre todo para la gente que se interesa por las artes, por la cultura, por la temporalidad, por el diseño, estas cosas más híbridas, ¿no? Eso, Nicole, yo creo que estamos en la hora. Amanda, cerramos. Y estamos en la hora. Gracias, Rodrigo, por tu presentación, y gracias a todos por asistir hoy. Gracias, hasta la próxima. Espero que se puedan inscribir. Hasta luego. Gracias por estar hasta tarde. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias por venir, por estar. Ay, ¿cómo se hace esta cosa? Nicole, ¿tú te quedaste con la grabación? ¿Se logró hacer o se cortó? No te escucho. Rodrigo, Sí. ¿Sí? yo estoy acá. En la grabación